Para preparar este delicioso y sustancioso cocido madrileño, voy a utilizar una olla express. También la podemos preparar en una olla tradicional. Continuaré nombrando los ingredientes que vamos a echar en esta olla. Hueso de caña, un hueso de jamón, un cuarto de gallina, un trozo de carne de vacuno o morcillo, un trozo de tocino salado. Acomodamos un poco para poder agregar los demás ingredientes. También voy a utilizar medio kilo de garbanzos que previamente lo he tenido en remojo desde la noche anterior. Utilizaré una malla donde voy a colocar los garbanzos. Esta malla la podemos encontrar en ferreterías o supermercados. Si no lo tenemos, echamos los garbanzos directamente en la olla. Entonces, llenaré la malla con los garbanzos. Una vez llena, la cerramos y la colocamos encima una zanahoria pelada, un poco de apio, un trozo de puerro, agregamos un poco de sal, cubrimos con agua, esperamos a que empiece a hervir. Cuando está empezando a hervir, vamos a observar que se va formando espumas. Esas espumas iremos quitando cada vez que se forma, ya que son las impurezas de los ingredientes que hemos agregado. Cuando ya no queda espuma, cerramos nuestra olla con su tapa correspondiente. Cuando empieza a salir vapor por la válvula de presión, bajaremos el fuego y dejaremos cocer 40 minutos. También utilizaremos un repollo que aproximadamente me pesa 150 gramos. 2 dientes de ajos, una cucharadita de vinagre y una cuchara de pimentón dulce. Mientras tanto, pondremos agua con sal en una cacerola pequeña. Tapamos hasta que empiece a hervir. El repollo lo vamos a cortar en julianas, no tan finas. Una vez que ha empezado a hervir, le vamos a agregar el repollo y lo vamos a dejar a fuego medio 10 minutos, tapado. Pelaremos los ajos y los cortamos muy finamente. Una vez pasados los 10 minutos, lo vamos a colar en la misma olla pero seca. Vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Cuando esté caliente, agregamos los ajos. Sofreímos el ajos a fuego suave para que no se nos queme el ajo. Cuando esté dorado, agregamos el pimentón. Removemos un poco. Agregamos el vinagre. Y agregamos el repollo. Mezclamos bien y reservamos. Pasado el tiempo de cocción, apagamos el fuego y dejamos enfriar la olla. La abrimos con mucho cuidado. Comprobamos si los garbanzos están ya tiernos
o le falta un poco más de tiempo. Agregamos la morcilla y el chorizo, tapamos la olla y dejamos 10 minutos más. Mientras tanto, vamos a ir preparando el relleno o bola. Necesitamos media barra de pan blanco del día anterior, aceite de oliva, un poco de perejil fresco, 2 dientes de ajos, 2 huevos y sal. Pelaremos los ajos y picamos finamente. Separamos solo las hojas del perejil y lo vamos a picar finamente. Después de tener el pan dentro de una bolsa de plástico, será más fácil romper el pan para quitarle las migas. Cascamos los huevos, batimos un poco, agregamos los ajos, el perejil, un poco de sal, mezclamos y agregamos poco a poco las migas de pan. Vamos a mezclar bien para que se forme una masa homogénea. Pondremos abundante aceite a calentar. Cuando esté caliente, con una cuchara iremos cogiendo la masa y dándole forma, iremos poniendo de una en una en la sartén. Iremos dando vueltas cuando empiecen a dorarse. Y los iremos reservando a un plato donde tenemos papel absorbente. Quitamos el fuego y dejamos enfriar la olla antes de abrir. Con mucho cuidado de no quemarnos porque está muy caliente, vamos a ir sacando todos los ingredientes que hemos echado en esta olla. Retiramos primero la malla donde tenemos los garbanzos a un plato con mucha harina. Desecharemos los huesos y colaremos el caldo. Pondremos el caldo en una olla aparte. Cuando empiece a hervir, vamos a quitar las espumas. A este caldo de cocido le vamos a echar pasta para sopa cabello de ángel, un puñado por persona. Agregamos la pasta. Removemos bien y dejamos cocer a fuego suave hasta que la pasta esté cocida. Probamos la sal y agregamos si hace falta. Cuando tenemos la pasta a su punto, quitamos del fuego y agregamos el relleno. La bola o el relleno van a absorber todas las sustancias de este delicioso caldo del cocido. Terminada mi preparación, te animo a prepararlo y a disfrutar de este delicioso cocido madrileño. Muy delicioso, sustancioso y consistente.
Me despido y no te pierdas mi siguiente receta.